Buenas tardes, amables televidentes. La Unión Nacional de Empresarios les presenta su programa La Opinión de la UNE. Como cada semana, el ingeniero Luis Moquete, presidente de la UNE, y un servidor, Héctor Cuevas, estaremos con ustedes conversando sobre temas económicos de actualidad. En la tarde de hoy nos vamos a referir a el informe del Banco Central que fue presentado por un discurso del gobernador del Banco Central con motivo del aniversario del banco. Y también vamos a hablar sobre unas propuestas, 47 propuestas que hizo el Consejo Nacional de la Empresa Privada al gobierno y al país sobre temas que consideran importantes para el futuro del país. Vamos a hacer un comentario sobre esas dos cosas. Vamos a empezar hablando del discurso del gobernador del Banco Central y de las cifras que dio el gobernador sobre el comportamiento de la economía en el periodo enero-septiembre del año 2015 y que lo comparó con el mismo periodo enero-septiembre del año 2014. Según los datos preliminares del Banco Central, la economía creció, estima un crecimiento de 6.7%. Como una coincidencia, en ese mismo periodo del pasado año 2014 fue de 7.6%, o sea, esos son los mismos números invertidos. De todos modos, eso indica que se prevé un crecimiento menor este año 2015, menor que el crecimiento del año 2014. Hay sectores que crecieron más, o que se estima que crecieron más que otros. Por ejemplo, el principal sector de crecimiento es el sector construcción, que se estima que creció un 17.8%. Sin embargo, el sector agrícola solamente se estima un crecimiento de 1% y el sector de explotación de minas y canteras tuvo un decrecimiento. Eso tiene que ver con la reducción del precio del oro, posiblemente, con la reducción de la producción de oro también y con el cierre de Falcon Bridge. Son, digamos, cosas notables de esas cifras, de ese informe. El crecimiento extraordinario del sector construcción, probablemente eso tiene que ver con las construcciones del gobierno y también que el sector privado ha estado construyendo viviendas y edificios comerciales. O sea, se nota que hay un aumento del sector construcción. Eso se puede ver en la ciudad capital y en otros lugares del país. Y además el gobierno ha estado haciendo obras que también se consideran dentro del sector construcción. O sea que el crecimiento del sector construcción probablemente parece razonable. Había cuestionamientos sobre el crecimiento de otros sectores, pero no creo que sea por el área de construcción. La manufactura de zona franca se estima que creció un 5.4%, frente a un 4.4% en el mismo periodo del año pasado. Sin embargo, la manufactura local se estima un crecimiento de 5.7% contra un crecimiento de 6.8% el año pasado. O sea, algunas cosas han crecido igual o más que el año pasado y otras cosas han crecido menos y otras han decrecido. Ese es más o menos el panorama. Ha habido una serie de críticas y comentarios sobre el tema, pero realmente quien tiene las cifras es el Banco Central
y para discutir esas cifras hay que tener otras cifras, y hasta ahora nadie más tiene otras cifras para presentar a la sociedad. No sé si el ingeniero Moquete tiene alguien que tenga esa cifra o el fundamento de los cuestionamientos que han hecho a esta exposición del Banco Central. Bueno, ahorita le voy a decir una propuesta que hay con la cifra en el otro segmento del programa. Pero mientras tanto, lo que voy a hacer es a destacar que el sector comercio en estos 9 meses mejoró con relación a los 6 meses, a los 9 meses del año pasado. No, bueno, no solo con relación a los 9 meses del año pasado, sino con los primeros informes del trimestre y del semestre. O sea que ha ido mejorando y se situó ahora en un 9%. Antes teníamos un 8 y pico a principio de año, y del año pasado estábamos en 4 y pico, 6, por ahí. No tengo el dato exactamente, pero hubo una mejoría considerable. Algo muy importante es que las exportaciones cayeron bruscamente. Por ejemplo, las exportaciones de mineras cayeron un 20%, y las exportaciones industrializadas cayeron un 6.5%. En general hubo un decrecimiento también en esa área. El flujo de remesa creció un 7%, y el turismo nuevamente también salva la situación con un 8.5%. También hubo una reducción significativa de la factura petrolera de 1.067 millones de dólares. Y en cuanto al déficit, se estima en un 2.4% del PIB. El gobierno dice que podemos terminar en un 2%, el déficit solamente. Hay otro déficit que es el que no incluye los intereses de la deuda pública, que si lo hacemos de esa manera es un 0.4% del PIB. El tema del sector externo es interesante porque yo creo que la caída del precio del petróleo fue determinante para que el déficit se redujera. Si el petróleo no cae de esa manera, probablemente el déficit no se reduce. Hubo una reducción del déficit de la cuenta corriente, de la balanza de pago, que en el 2014, en ese periodo de enero-septiembre, fue de 1.145.4 millones, fue el déficit en ese periodo de enero-septiembre del año 2014. Sin embargo, en el año 2015, ese déficit fue de solamente 441 millones de dólares. Pero eso se debe esencialmente a la caída de la factura petrolera, que fue de más de 1.000 millones de dólares. De manera que si no hubiese habido una caída en la factura petrolera, probablemente el déficit de la cuenta corriente, de la balanza de pago, hubiese aumentado, a pesar del aumento de las remesas y del aumento de los ingresos por el turismo. Una de las dificultades que tiene cuando estamos hablando de un aumento de los ingresos por turismo, a pesar de que sí sabemos que aumentó el número de visitantes al país notablemente, pero es un poco difícil es una estimación siempre que se hace el dato del turismo, y eso se siente específicamente solamente en la zona turística. No se siente posiblemente en todo el país, porque hay algunas zonas turísticas que son enclaves, son lugares aislados del país, que cuando uno habla con alguien en el exterior probablemente asocian el país con esos lugares turísticos, y hay otros lugares que no tienen ese crecimiento, ese desarrollo. Ese es un detalle siempre a tomar en cuenta, y probablemente por eso vienen algunas quejas, porque hay personas que viven fuera de esa zona y que no están sintiendo en ningún momento esos beneficios del crecimiento de la economía.
Bueno, de hecho, vale la pena destacar que la inversión extranjera cayó un 21% en el periodo. Eso que es un significa, dato importante. Bueno, y las exportaciones en general, las de bienes, 2.6%. sí, creo que el crecimiento está basado esencialmente en el turismo y en la construcción. Y la remesa. Y obviamente la remesa que han mejorado, por un lado, por la mejoría de la estabilidad en la economía de los Estados Unidos, y que parece también que España ya pasó su peor momento en la crisis, porque también hay muchos dominicanos que están en España, pero el grueso está en los Estados Unidos y la estabilidad de la economía norteamericana contribuye significativamente a que los dominicanos puedan mandar remesas a su país de origen. Vamos a hacer una pequeña pausa y en unos minutos estaremos de nuevo con ustedes. Al principio, uno de los temas que íbamos a comentar en este programa se refiere a los resultados de la 8ª convención empresarial que celebró, que organizó el Consejo Nacional de Empresas Privadas, donde como resultado de esos encuentros plantearon una serie de propuestas al gobierno y a la sociedad. Son unas 47 propuestas que tocan todos los temas de la economía y los principales problemas nacionales. No hay tiempo en este programa para referirse a todas esas propuestas, solamente comentaremos algunas de las propuestas. Por ejemplo, y voy a empezar con eso, están planteando que debe lograrse el cumplimiento del pacto educativo y mejorar la calidad de la educación y de los maestros. Ese es un tema importante. Ya se hizo se ha hecho una inversión en escuelas, se han construido nuevos planteles, se han mejorado otros, producto del 4% del Producto Interno Bruto que se destina a la educación, pero todavía está pendiente el tema de la calidad de la educación, y eso es algo un poco más complejo, un poco más difícil de resolver. No se resuelve en un año, no se resuelve simplemente con dinero, se requieren programas, diseño de programas, y se requiere un tiempo para mejorar la calidad de la educación, y obviamente eso pasa por mejorar la calidad de los docentes, los maestros. En algún momento se ha mencionado, y nosotros hicimos referencia a ello, en la posibilidad de contratar maestros del exterior
Eso podría acelerar rápidamente la mejoría de la calidad de la educación, pero eso es un tema que parece que no está en el tapete, no está, aparece en el programa del gobierno. Bueno, aquí hay otra propuesta que yo considero importante, que están pidiendo el restablecimiento de los incentivos a la energía no renovable que fueron cortados en el año 2013 con la reforma. Eso es algo que, bueno, habrá que ver si eso se podrá, si el gobierno podrá hacer eso, porque el gobierno tiene un problema de ingresos fuerte, pero además hay una tendencia mundial a reducir los incentivos a la energía renovable porque ha alcanzado un estado de estabilidad. Incluso en algunos países como Inglaterra ahora mismo le están poniendo, y en España también, los incentivos han cesado. Incluso las compañías eléctricas se están quejando de que esos incentivos le crean gastos adicionales a ellos. Habrá que ver. Hay otra propuesta que me llamó mucho la atención, es que solicitan que, por ejemplo, que la Policía Nacional sea un órgano civil, desterrar la doctrina militar de la institución. En cuanto a cómo se va a hacer eso, no hay muchos detalles, porque son puramente enunciados. También plantean un hub de transporte logístico, o sea, convertir la República Dominicana en ese hub, y también fortalecer lo que es la marca país, que el gobierno haga una inversión para que los productos dominicanos se posicionen mejor en los mercados extranjeros. Otra de las cosas que se plantean de la propuesta es realizar una reforma estructural del sistema fiscal de la República Dominicana que permita mejorar los ingresos tributarios sin afectar la competitividad. Eso es interesante. Ese es un tema que hace mucho que está sobre el tapete y que era uno de los temas de agenda que se supone que el gobierno iba a abordar, que iba a enfrentar en estos 4 años de gobierno. Eso parece que se va a quedar para otro periodo. Esa reforma fiscal que implique redefinir muchas cosas, implique un cambio de modelo, implique un cambio de las prioridades. Algunos funcionarios públicos se han referido a eso, como lo ha hecho en un par de ocasiones el director general de Impuestos Internos, sobre la necesidad de hacer una reforma fiscal, que el término que se ha acuñado para referirse a eso es del pacto fiscal, porque se supone que debe ser un acuerdo entre el gobierno y los contribuyentes principales para asegurar que el gobierno tenga los ingresos. Esos temas esos temas fiscales deberían ser abordados temprano, porque eso implicará una serie de discusiones y eso también va a incidir sobre el nivel de informalidad en la economía, porque probablemente algunos sectores, algunos grupos que no son contribuyentes podrían ser contribuyentes si el sistema fiscal se modifique, se hace más fácil, más ágil y más flexible. Y eso también tiene que combinarse con el tema laboral, porque hay unos impuestos que para la empresa son impuestos que tienen que pagar las empresas en el campo de la seguridad social, que en algún momento deberían discutirse, porque eso son parte también de la presión fiscal para una empresa, y hay empresas que tienen dificultad para operar porque no pueden pagar todos los impuestos que hasta ahora tienen. Y todo eso tiene que estar combinado con un plan de gastos, tal como dice la propuesta, hacer que el gasto público sea de calidad, desmontar en forma gradual la deuda pública y racionalizar las exenciones fiscales. La deuda pública, en lugar de disminuir, ha estado subiendo, porque las grandes inversiones del gobierno se hacen con financiamiento del exterior, salvo
el pago de la deuda, de una parte de la deuda de Petrocaribe, que implicó una reducción del endeudamiento. En general, todas las acciones que se han realizado en esa materia son para aumentar la deuda pública. La deuda pública ha aumentado y no se ve en el panorama cuándo va a empezar a disminuir. Y eso del aumento de la deuda pública implica también una presión sobre el presupuesto, porque una gran parte de los recursos del Estado, que el gobierno recauda de los contribuyentes, se dedica al servicio de la deuda, tanto al pago de los intereses como a la amortización de parte del capital, que es una obligación en una serie de préstamos que tiene el gobierno. Vemos también que el CONEP le dedicó 3 propuestas al modelo político. Abogan por la aprobación de la ley de partidos y también la reforma de la ley electoral para el fortalecimiento de la institucionalidad. Van de nuevo sobre el tema de la justicia, el fortalecimiento del Poder Judicial y también los niveles de fiscalización y de efectividad para desincentivar la corrupción. En otra parte, también a la municipalidad le dedican una buena parte también, porque también hay muchos problemas ahí de fiscalización y de cumplimiento de pago de los arbitrios, del manejo, ¿verdad?, de los ayuntamientos, que también es una preocupación que ellos expresan. En general son propuestas que parecen bien orientadas en la línea de hacer del país, en hacer de la República Dominicana un país moderno, pero la posibilidad de que sean acogidas e implementadas en algunos casos son remotas. Pero es bueno que se discute, que se plantee, porque yo creo que si el gobierno lo discute y ahora que habrán elecciones, algunos de estos temas pueden ser acogidos como válidos y hacer lo suyo a algunos de los candidatos que van a terciar en las próximas elecciones, tal como se hizo con el caso del 4% de la educación, que lo asumieron todos los candidatos y por eso el gobierno que ganó las elecciones inmediatamente empezó a implementarlo. Así que eso es bueno, que estos temas se planteen de manera tal que los electores los conozcan y los políticos asuman en algunos casos algunos de estos temas y que puedan en algún momento ponerse en práctica. Bien, amables televidentes, hemos llegado al final de nuestro programa, La Opinión de la UNE. Les agradecemos su atención y lo esperamos la próxima semana en una entrega más. Muchísimas gracias.